Pues lo primero de todo, agradeceros a todos los que estéis aquí, que habéis sacado este ratito de vuestras tardes, que sé que están copadas de montones de movidas, para estar aquí, para escuchar a Samuel, que tuvimos el otro día, y lo voy a hablar así porque sabéis que yo suelo ser transparente, la mala suerte de que el tiempo jugó en su contra, en los Friends of Imacam Awards, y yo tuve que, de manera que me dio mucha vergüenza, pararle varias veces para que pudiéramos acabar y llegar al catering y comer algo, pero dijimos, oye, pues mira, nos hemos quedado con ganas de saber de verdad si la propuesta de Samuel como revolucionaria y como otra manera de entender los tokens, sobre todo esa parte, ¿no? O el color, pueden ser interesantes para los que estéis trabajando en este lado y hemos dicho, pues venga, vamos para allá, ¿qué perdemos? Nada, ¿no? Que cuando acabe esto seguimos sin enterarnos de nada, pues tratamiento a Samuel para que se recupere de lo que ha hecho y ya está. Pero que sepáis que me viene muy bien la charla de Samuel, que ya me voy a callar yo, porque habéis visto que esta semana pasada la gente, por ejemplo, uno de los, ¿no? de los intocables sistemas de diseño como era el de los que inventaron los tokens, dicen, ¿no? Los de Salesforce, han hecho una abstracción muy diferente a la que veníamos trabajando habitualmente como buena en el mundo de los sistemas de diseño y también, pues, que sepáis que los grandes son los que parece que pueden cambiar únicamente todas las reglas de las cosas. De hecho, ellos han venido, han puesto, venga, uno, dos, tres, cuatro, y a todo el mundo, pues, nos está empezando a impactar también ese tipo de nomenclaturas. Así que lo que ha hecho Samuel, y ahí ya sí que le dejo ante toda la historia, es montarse durante un año y medio. El tiempo es importante, ¿vale? Que lo sepáis para que no penséis que ha sido una locura de una semana. Y lo que ha hecho es desplegar aquí una manera de entender tokens desde una perspectiva que a mí me parece muy interesante como laboratorio, sobre todo porque también Samuel es biólogo, entonces creo que de algunas cosas a lo mejor sabe mucho más que un diseñador al uso, que está muy bien también, que sabemos de otras cosas, pero bueno, él es un diseñador con alma de biólogo y eso creo que al final, aparte de los tres gatos, el acuario de 3.000 litros y no sé qué que tiene en casa, pues también le puede llevar a hacer sistemas de diseño diferentes. Así que ya me callo, Samuel. Tienes la oportunidad en hora y media, no te vayas a más, que yo tengo clase a las 7. Eh, tienes la oportunidad de desplegar lo que no pudiste el otro día, saltándonos toda la parte de quizás de un poco de literatura del sistema Monarch y vamos a ir directamente al core, que es lo que nos apetece a todos conocer. Así que crucemos los dedos porque nos enteremos. Solo digo esto, Samuel. Así que venga, todo tuyo. Me callo ya. Voy a Sí, estoy callado. ser muy claro y conciso. Si tenéis, veis algo que en algún momento determinado os crispe porque no lo entendéis, os agradecería pues que al final me dieses ese toque de atención para poder explicároslo y aclararlo con mucho más detenimiento, ¿vale? Voy a compartir. A ver si no tienes ningún problema. Tú dale ahí. Yo estoy aquí atento. Vale, parece que todo va bien. Sales tú, Samuel. Se ve bien, ¿verdad? Todo está ok. Ok, adelante. Vale. Antes de lo que es entrar en la presentación, voy a hacer una visual muy rápida, ¿vale? Del trabajo que he hecho durante todo este tiempo, es decir, los entresijos de lo que es el sistema de diseño, del que se han creado todas las bibliotecas. Y, por supuesto, a partir de esas bibliotecas, el poder haber generado esos flujos que vienen de un rebranding de una marca como es Clum. Como os comentaba, inicialmente he trabajado en File, ¿de acuerdo? Tanto los iconos, que los he hecho por dos librerías separadas, como poder ver la categorización en subcategorías para mí es súper importante para que el usuario, una vez que entre y se adapte, pueda consumirlos de una manera mucho más eficiente. Como por ejemplo podéis ver Symbol, Chapter y Brand. Esto lo iremos explicando a lo largo de la conversación y creo que os va a quedar claro. Si no, me comentéis cualquier cosita. Como os he comentado, yo he hecho dos librerías, ¿vale? Una que tiene que ver con sistema, que en este caso abarca lo que son los iconos presentes en todo el entorno digital.
dando versatilidad y coherencia. Y luego he creado los iconos, que los he añadido a un nicho, que sería el de application. Todo esto va a estar dentro de stock, ¿vale? No hay nada de app. Eh, Vamos a tratar lo que son el núcleo de lo que es el sistema de diseño. En este caso yo lo he denominado los factores core, donde vamos a poder ver lo que son los colores, la tipografía. La tipografía, haceros ver solamente un pequeño hincapié en el que cuando empecé a hacer el rebranding, Scrum ahora mismo ha cambiado y, y tenían una tipografía que he seguido manteniendo, y es la Apercu Pro. Pero hay unas tipografías que siempre consideramos como, bueno, se consideran como mucho más accesibles, como por ejemplo es la Helvética, y me propuse mantener este estándar que define a la marca, pero esto me llevó a una motivación de análisis y poder verificar mediante lo que son glifos cuál sería el tallaje de esa tipografía per Q que se extrapolaría a lo que es la accesibilidad de lo que es la helvética. Supernova no está todavía creado, ¿vale? No está a punto, o sea que esto luego lo podréis ver, o si alguno queréis, yo lo lanzaré. Y bueno, aquí está el análisis que he hecho para ver que esa tipografía de 16, los glifos no daban el tamaño suficiente como para que fuesen lo más accesibles para obtenerlos como una tipografía base, lo que me llevó a utilizar lo que es el 18 como la tipografía alfa, ¿vale? Vamos a tener los breakpoints, vamos a tener los módulos fundamentales, que en este caso lo he querido llamar así, no componentes. ¿Por qué? Porque todos van a ser componentes, sí, pero vamos a añadir también secciones que se van a englobar, módulos, módulos ya prehechos que van a garantizar lo que es la eficiencia, la eficacia de ese trabajador UI, y vamos a trabajar, como por ejemplo, también con plantillas para facilitar mucho más el trabajo. Hay una categorización según el uso de contexto, ¿de acuerdo? Yo voy a crear, todo lo que he hecho ha sido categorizando mediante subcategorías, ¿vale? Eso al final va a crear una forma de trabajar más intuitiva y más accesible para lo que es el usuario o la persona que va a consumir lo que es el producto. Vamos a tener la parte de Active en la que vais a poder ver todos aquellos componentes que se han hecho utilizando Component Properties, la car, los botones aquí, por ejemplo, que los vamos a tener en un nicho específico, puesto que van a ser de application, ¿de acuerdo? Recordar lo que os comenté antes. Vamos a tener el navbar, el uso de slots, que durante la creación de este sistema de diseño, la verdad es que le he visto una versatilidad brutal a la forma de trabajar con slots. Eh, los search, igual, con instant swaps. El acordeón, volvemos a tratar el tema de slots. Y algo fundamental es un componente primordial dentro de Monarch, que es el off-canvas, ¿vale? No el sidebar, sino el off-canvas, en el cual va a haber una interacción por parte del usuario, ya que va a poder apagar, encenderse, y el sidebar no va a tener ningún tipo de interacción. Si veis todo esto, ¿vale? Todo esto que estoy señalando, gracias a esa creación y esa pormenorización de elementos categorizados como child y parents, ¿vale? Voy a llegar a este único componente, que va a ser ese off canvas, que me va a dar, bueno, como podéis ver, Figma hoy no está muy,
no está muy óptimo y no deja ver parte de la creación que he hecho, pero me ha llegado a dar lugar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 componentes, ¿de acuerdo? Partiendo únicamente de este off canvas. En la parte, bueno, comentaros, este sistema de diseño hay un principio fundamental que es el del reciclaje, ¿de acuerdo? El principio fundamental va a estar presente constantemente. Por eso he hecho esta definición de child y parents. ¿Por qué? Porque va a tener un mensaje, una descripción donde vamos a poder encontrar el parent, ¿vale? Porque evidentemente no se van a mostrar en el sistema de diseño, en ese sidebar que tenemos en Figma, todos los componentes. Vamos a ponerles ese guión bajo en la parte principal para que no se vean, porque no va a ser necesario, solamente va a ser necesario para la construcción de lo que es el mismo. Pero sí es verdad que si aquí tengo child, tengo que saber dónde está lo que es el parent para poder, en este caso, hacer cualquier modificación. Tenemos la parte estructural, en la cual tenemos la espiral de Fibonacci, que me habéis preguntado muchos por LinkedIn y que la vamos a ver. Tenemos la parte de NAP, en la que ya entraríamos en algo, ya salimos de ese nicho de botones en los que no vamos a clasificarlos como modo dark o modo light, porque están hechos de tal manera para que sirvan para dual, para ambos modos. En la parte informativa tenemos las covers que se han creado para poder dar ese feedback y poder prestar atención en qué punto está la parte del proyecto. Y tenemos actions, tenemos lo que es la promo de la parte superior al snapback y tenemos la parte visual en la cual aquí, por ejemplo, si veis las dos primeras, no lo he querido cambiar porque por parte visual quería que lo vieseis vosotros. Muchas veces a la hora de categorizarnos es un poco complicado, pero si tenemos un aspect ratio en el cual no va a haber ningún tipo de interacción por el usuario, evidentemente se va a quedar en esa parte visual. O sea que todas estas demás que vemos en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Que las vamos a utilizar en cards o en diferentes elementos, en módulos y demás, van a tener un carácter interactivo, activos o van a ser de navegación. Esto es algo que me he quedado porque se formuló en los Figma Camp, en el feedback que me dieron, y también hablaré de ello. Muy rápidamente, gracias a este entorno digital que se ha creado en el sistema de diseño, podemos ver la home y la versatilidad que da esa composición en espiral. La PDP, vamos a poder ver el simulador, el comparador, vamos a ver el checkout generado, como veis aquí, como sidebar, que ha salido de un off canvas, pero realmente es el sidebar. Y vamos a tener también lo que es la PDP, en que igual también lo que son los filtros los vamos a tener en un off canvas. Habiendo visto ya esto, me voy a meter directamente en lo que es en la presentación. Me estáis viendo a pantalla completa, ¿verdad? Vale. Sí. Bueno, a lo largo de mi trayectoria como diseñador y por supuesto como premisa mía a través de la formación que he tenido, como ha comentado Raúl, siempre he estado muy conectado con lo que es el entorno, ¿vale? Entonces me he dado cuenta con el paso del tiempo que todo realmente lo que funciona en el mundo off se puede llevar al mundo on, al mundo digital. Evidentemente, hay que encontrarle lo que es la similitud. Esto lo vamos a ver en la presentación porque la base de mi sistema de diseño es la retroalimentación negativa
y eso tiene que ver esencialmente con los ecosistemas. Eh, Otro de los puntos que se trataron, voy a mencionar a Eli, si me permite, es el que no se sabía, o sea, qué diferenciaba Monarch de otros sistemas de diseño, ¿vale? Entonces vamos a tener aquí 6 puntos, vamos a tener principios, que va a haber un tip muy cortito, vamos a hablar de lo que son los tallajes, las variants, el color, los contextos de uso y la jerarquía de la información en base a esa espiral de Fibonacci. Vale, esos principios que estábamos hablando, ¿no? Muchas veces viendo y estando en muchos, bueno, en los másters que he podido hacer, siempre dices, ¿cómo puedo meterle a la gente de negocio el hecho de que necesito un sistema de diseño? Creo que los principios en los que nos basamos en el sistema de diseño son una parte fundamental para meter a negocio y meter con calzador un poco los beneficios que puede llegar a tener. Yo, por ejemplo, tengo aquí uno de mis principios que es el empoderamiento al usuario, el control de la experiencia. Si me voy a negocio y lo vinculo, cada principio debe tener un propósito claro, ¿vale? Tenemos un engagement y un impacto en la analítica, dando empoderamiento al usuario. Más tiempo en una página clave fomenta su interacción, pues impacta positivamente en la analítica y en el posicionamiento. Mejor rendimiento en métricas de conversión, SEO y retención de usuarios. Entonces, bueno, creo que esto podría ser un buen tips para poder, en este caso, meter ahí esa cuñita cuando no estamos trabajando con sistemas de diseño y lo que queremos es una coherencia, eficiencia y escalabilidad a la hora de poder trabajar. Y ahora me diréis, ¿qué es esto? Vale, pues lo que os he comentado al principio, el entorno, el mundo, de dónde saco yo mi sistema de diseño y de dónde establezco ese núcleo para poder empezar a trabajar. Gracias a la evolución, tanto al nivel más pequeño, como podéis ver en la parte de abajo del ratón, como al más grande, en la parte de arriba del elefante, ha seguido una base común desde el punto A hasta el punto E. ¿Qué significa esto? Pues que el elefante etíope no es igual en tamaño que el elefante africano, pero evidentemente son de la misma especie. ¿Qué vemos en la parte de abajo? Vemos en la parte de abajo que tenemos el ratón común y tenemos el capibara. Son de la misma especie, tienen diferentes tamaños, ¿verdad? Han evolucionado de manera versátil, ya que las dimensiones de un elefante no son comparables a las de un ratón. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que vamos a tener elementos mucho más grandes, vamos a tener elementos mucho más pequeños, pero tenemos algo común que es una variant class, que es esa A, B, C, D y E. Si yo me voy a mi sistema de diseño y me voy a la creación de iconos, una de las partes diferenciales es el haber hecho las variantes de otra forma a la hora de poder verlas y en este caso consumirlas. Eh, lo que estáis viendo en la derecha, esto es una variant que en este caso contiene todos los iconos de alerta, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un núcleo, una base atómica. Si yo comparo el elefante con el icono, ¿vale? Este va a tener un tamaño. Y quedaros con la parte de background y foreground, en la cual A va a ser igual a 16, B 24, C 32, D 40, E 48. Al igual que A 12, B 20, C 28, D 36 y E 44. ¿Qué he simbolizado lo que es el elefante
con el icono, en esta nube atómica, como elemento, como parte del sistema, vamos a tener otros componentes en ese ecosistema que los podemos relacionar también con el ratón, como puede ser el padding o el gap, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Qué van a tener en común? La variant class, A a E. Lo que vamos a tener que ser consistentes y tener una coherencia a la hora de ponerle esa variante size, que en este caso, bueno, se refleja aquí, como se refleja aquí. Aquí cumplimos un principio, uno de los principios que yo tenía presente, que era el de proyectar, extrapolar. Estoy proyectando y extrapolando lo que es el mundo off al mundo on. Eh, Como veis, os pongo recuerda porque lo que es el background, como esta parte del foreground, va a ser una constante a lo largo de toda la presentación. Aquí tengo un ejemplo de un icono de alerta, como podéis ver, en el cual en esta parte podéis ver que se ve tanto el background como el foreground, con lo que es el size y también lo que es el valor, el glifo, que sea alfabético al que corresponde. ¿Por qué ponemos ese? Porque vamos a dar una simbología a square, que es formar un cuadrado, y a la hora de hacer variables, y en este caso tokens, esos valores primitivos podemos encasillarlos todos dentro de uno, dependiendo de cada uno como quiera su sistema de diseño. Pero el sistema de diseño de Monarch ha establecido que todos los iconos van a tener un padding de 2 y que van a tener los tamaños que podéis ver directamente aquí para background como foreground. Esto no quiere decir que no vaya a haber excepciones, porque siempre existen excepciones. Pero mm, esas excepciones en las que entraré un poquito más tarde, porque bueno, quería que vieseis lo que son los tokens, en los que vamos a ver unas nomenclaturas completamente diferentes, como por ejemplo podéis ver glifos como que se suman, como SCB, que van a borrar la palabra icon porque hemos dividido en subcategorías. Entonces, S es symbol, C es chapter y B es brand. Me abarca los iconos. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer los primitivos, quiero generar unas general properties que me abarquen y que me dejen, en este caso, dar más eficiencia y no crear mayores valores de los que ya existen. Tenemos SVG, Where Background, que es lo que he mencionado antes. Podemos a tener SCB. Lo que es el código que estáis viendo no es el código directamente que sale de Figma, ¿vale? Es un código que he pulido y al que le he agregado muchas más variables para darle pues toda la versatilidad posible en lo que sea el icono. Tiene que ver con el background. Si nos vamos al foreground, en este caso vamos a seguir la misma síntesis. Si os estáis dando cuenta, lo que va a cambiar va a ser el side, que va a ser constante. 12, 20, 28, 36 o 44. No todos los iconos tienen que tener todas las medidas, no tienen que existir. Vamos a utilizar iconos o sea, vamos a crear iconos que vayamos a utilizar. Los que no vayamos a utilizar, los restamos. No por crear un icono lo vamos a crear hasta el tamaño más grande. Si nos entramos un poquito en complejidad y nos vamos al foreground, por enseñaros, también podemos meter lo que son las sombras, ¿vale? Monarch, lo que son en el tema de las sombras, ha querido establecer unos valores orgánicos. Valores orgánicos porque me voy al mundo off. No solamente me vale con poner una sombra, un tipo de sombra,
voy a meter dentro de lo que son sombras muchas más variables, incluso dando luminosidad, como podéis ver en la parte de abajo, en lo que tenemos el Yellow Dark, Darkest A, lo que va a dar luminosidad a esa sombra en determinados puntos o, por ejemplo, al hacer hover. Aquí hablamos de las excepciones, lo que os estaba comentando antes. De los 859 iconos que se han creado para Monarch, existen 7 excepciones. Volvemos al mundo off. Vosotros sabéis que si juntamos un burro con un caballo, sale una mula. Es más fuerte y es más grande, ¿vale? Entonces, hay que tener unos límites, porque si no al final la coherencia se nos va. Pero sí en los valores primitivos podemos añadir ese tipo de información, como estáis viendo. O sea, ya no solamente veis A, B, sino podéis ver C o duplicadas las 4C. No me puedo ir más allá de ello. Estas excepciones se basan en rasgos de dimensiones o tamaños que superan valores de los estándares numéricos establecidos, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes, de los glifos de la A a la E. Esas excepciones se pueden ver y os muestro otra vez el código, os muestro el análisis hecho, lo que es en Excel, ¿vale? Donde vamos a ver ya EEA, que equivale a 112, y vamos a poder ver también lo que es en el foreground, esa hibridación que se ha podido hacer. Siempre, tanto lo que son los glifos de la A a la E, que van a formular la variant class y que van a dar lugar a una variant sites, tienen que ser tienen que tener una relación directa. Y por supuesto van a estar establecidos en lo que son las foundations, ¿vale? O los core factors, que son lo que yo he creado. Porque mi intención es que la desintegración de cada uno de los componentes siempre se llegue a tener una base común. Y la desintegración de ese componente al final van a ser esas moléculas, átomos, y nos vamos a quedar con esa A, con esa B, con esa C, con esa D o con esa E. Si esto lo extrapolamos, estas variantes van a poder ser reutilizables en los módulos fundamentales, como los habíamos llamado, en los componentes. De ahí que os hablaba de la coherencia, no siempre va a ser posible. Evidentemente, si estáis viendo aquí los iconos, no veis small, no veis large, no veis extra large, vais a ver A, E, B, C, B, B. ¿Cuál es mi intención con esto? Que si ya conocemos cuál es el tamaño de A y cuál es el tamaño de E, el usuario ya va a tener una información definida de cuál va a ser el tamaño del icono. O sea, que A son 12 y E son 44, van a ser 146. BB va a ser 40. BC va a ser 48. Entramos también en lo que son la lógica matemática y utilizar cuantificadores, ¿vale? Como podéis ver ahí el E, el reflejo de la E con un signo de exclamación, que es un cuantificador existencial que abarca no una numeración definida, ¿vale? Porque ahí lo que vamos a tener es un botón que va a ser nada más el que incluya el icono como base. Vam- Podéis ver también ese tipo de nomenclatura como es en Optimize o en Compact. Vamos a seguir yendo en subcategorías. ¿Por qué Optimize? Porque esos botones me sirven para todo el sistema. ¿Por qué Compact? Porque lo voy a utilizar en nichos específicos, en secciones muy específicas
de lo que es el flujo de trabajo y en todo el entorno digital. Volvemos a los principios. Queremos cumplir siempre los principios. Y en este caso tenemos el principio cumplido de proyectar, extrapolar y por supuesto lo que es la sostenibilidad, el reciclaje, porque estamos partiendo de esas variants side y en este caso, aunque hemos creado una hibridación. Las diferencias perceptibles que se pueden ver en concepto de otros sistemas de diseño. El diseño de este nuevo estilo visual de variante permite al usuario, viéndolo intuitivamente, ver la información global de lo que es el icono. No sé si os habéis fijado que en la parte de abajo se puede ver tanto la variant site, ¿de acuerdo? Y ya conocemos lo que es la variant class, que es el glifo, el A, el cual ya nos va a dar una respuesta tanto al background como al foreground. ¿Qué conseguimos con esto? Optimizar la experiencia del usuario, unificar intuición y datos en un solo punto. ¿Qué hacemos? Reducimos el tiempo necesario para consultar la documentación y las especificaciones técnicas. Por tanto, hay mayor escalabilidad en el trabajo. Se busca generar un diseño atractivo, como os había comentado en esas nuevas variantes, para manejar su usabilidad y facilitar esa adopción, ese consumo por parte de ese usuario, por parte de, en este caso, de ese UI, ¿de acuerdo? Otro de las diferencias perceptibles es la optimización en la praxis de las nomenclaturas y la estandarización de componentes reutilizables, de conceptos reutilizables. Habíamos hablado de SCB, de Square, que me abarca mucho más, porque Square me abarca tanto lo que es el ancho como el alto de lo que es el icono. Reutilización de conceptos. Otra diferencia perceptible, el uso de la lógica matemática en propiedades generales, intercambio de instancias y frameworks, permitiendo abstraer conceptos, ampliando su aplicabilidad. Como os había comentado antes, los cuantificadores existenciales, de como por ejemplo os puse el ejemplo en la presentación de los Figma World, que Show para mí se me quedaba corto, ya que necesitaba la parte de Hype. Entonces yo con el cuantificador existencial, que es lo que es el reflejo de esa E, ese cuantificador existencial me dice si existe o no existe. Por tanto, voy a aglomerar mucha más información bajo un concepto y no voy a dejar cosas restantes fuera. ¿Qué aportamos? Versatilidad, mayor claridad en la representación de conceptos mediante símbolos, optimizando la precisión semántica dentro de este ecosistema. El uso de frameworks, como os hablé inicialmente, optimizan la búsqueda al centralizar activos reutilizables en todo el entorno digital o en nichos específicos. ¿Os acordáis de lo que es, de lo que os he mostrado antes del nicho de application o el nicho de sistema? Sabemos que hay muchos iconos que no los vamos a utilizar a lo largo de todo el entorno digital y sin embargo otros van a ir a unos nichos muy específicos, a secciones específicas. ¿Qué mejora tenemos con esto? Dar claridad a la experiencia del usuario y garantizar mayor escalabilidad en el flujo de trabajo. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Eh, los puntos que hemos visto, mejorar la retroalimentación, la usabilidad, la escalabilidad, dar claridad y, por tanto, mayor facilidad del consumo del producto. Y, por supuesto, tomando como un punto principal, que es un principio, el reciclaje como máximo potencial dentro de lo que es el entorno y el ecosistema. Vamos a reducir fricciones, optimizar procesos y facilitar la adopción, o podemos hablar de lo que es el consumo del producto por parte de los usuarios. ¿Qué conseguimos? Pues una solidez, una versatilidad en el trabajo
y una adaptabilidad. Eh, Hablando de los tokens, que estábamos antes hablando de los tokens, quería hablaros un poquito de lo que es el color, la elección del main color o del color principal. Encontrar o definir el objetivo principal es fundamental a la hora de poder establecer esto. Lo mío es un e-commerce que trabaja especialmente con muebles artesanales, sobre todo con madera. ¿Qué es lo que vamos a necesitar reflejar? Calidez, primordial. Eh, ¿Qué es lo segundo que voy a necesitar? Elegir un modelo de color. El modelo de color que yo he elegido es el ECH, ¿de acuerdo? La luminosidad, la saturación y el matiz o la pureza de ese color. ¿Esto qué es lo que nos va a dar? Por ejemplo, el main color lo tenéis reflejado, lo que es en el círculo cromático, que está en una posición de 65 grados, que es lo que nos da el hue, el CH, el hue, ¿vale? De 65 grados, y mis colores primarios van a salir exactamente de esta zona. ¿Cómo, por qué elegí este modelo de color? Porque es el que más se asemeja a la percepción del ser humano, de cómo ve el entorno, de cómo ve los colores. La forma de trabajar con ello, tenemos un plugin que es el LCH. Siempre hay que tener unos valores constantes y esos valores constantes tienen que ser la luminosidad y lo que es la saturación, en este caso es el croma. Esos valores constantes no los podemos modificar, entre comillas, no vamos a ser puristas, porque hay colores que son muy difíciles de conseguir, como por ejemplo lo que son los naranjas. Pero si nos manejamos, como veis en esta parte de aquí, y dejamos unos valores constantes y manejamos la pureza de color o el matiz, vamos a conseguir diferentes colores. Vamos a conseguir diferentes colores que van a partir de ese main color. ¿Por qué? Porque nosotros lo que intentamos es percibir lo que es el color bajo un espectro, ¿de acuerdo? Ese espectro es como nosotros vemos todo. A lo mejor vemos un marrón, pero ese espectro lo vemos en una escala de grises, de más claro a más oscuro, o en este caso pasa al vibrante completo, ¿de acuerdo? Entonces, este espectro va a ser fundamental en toda esa gama de colores que vamos a seleccionar para nuestro apartado de factores core, como puede ser el color. Lo que es esta infografía que os he representado, la he representado porque quería establecer y daros visualmente y reflejar lo que es esa parte de luminosidad de cada color, ¿de acuerdo? Esa luminosidad, la L, es lo que nos va a identificar el porcentaje de luminosidad, y lo que es la H nos va a dar los grados en los que se encuentra en el círculo cromático situado lo que es el matiz o el color. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues vamos a conseguir el hecho de poder clasificar de una manera mucho más optimizada los colores que me van a servir para dark, o me van a servir para light, o me van a servir para ambos. No hay que tenerlo tampoco como una premisa, porque evidentemente no es lo mismo una tipografía, ¿de acuerdo? Eh, que por el tamaño que puede tener como lo que es un background, pero sí nos puede dar unos puntos a favor a la hora de saber cómo poder utilizarlos. Esos toques de color, la formulación que va a tener el token, he querido que sea lo más simple posible. Y si veis en esta parte de aquí, esto va a ser el token de color. Los colores se van a diferenciar en marrones, en azules
en rojos, en neutrales, en verdes y en amarillo. Pero va a haber otra nomenclatura que vamos a añadir nueva, que va a ser la basada en el gradiente del croma, adaptada tanto a los modos light como al modo dark, el darkest, darkness, darker o dark. Evidentemente, la luminosidad en un color darkest va a ser mucho menor. Ahí ya nos está identificando el color, para qué modo nos puede servir o no. Esto lo podéis ver reflejado en esta parte de la derecha, ¿de acuerdo? Esto se ha hecho mediante un contraste entre lo que es APCA, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que es la accesibilidad. Aquí podemos ver para lo que son válidos y para lo que no es válido en los diferentes tipos de modo. Esto va a tener una proyección en la tipografía. Esa proyección en la tipografía nos va a poder garantizar establecer unos cánones, unas bases en qué colores poder utilizar tipográficamente. Si veis en la parte de abajo, yo utilizo 5 colores, pero realmente los colores principales van a ser los 3 primeros. ¿Que van a estar más enfocados al negro? Sí, pero es que mi main color es marrón, realmente no es negro, ¿de acuerdo? De todas formas, el color negro, 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 por ejemplo, mezclarlo con un blanco, la accesibilidad no suele ser del todo la mejor. Vamos a tener lo que es esa legibilidad APCA y lo vamos a tener valorado en esta parte de aquí semánticamente con rojo, naranja y verde en cómo podemos utilizarlos. Y no solamente en tipografía, sino en elementos no contextuales que tengan un nivel mínimo. Dado que estamos hablando de tipografías, os quería poner también el análisis que había hecho con respecto a lo que es el var y rot, la definición de cada propiedad como variable en CSS, en token compuesto, o var, la aplicación de cada variable definida en modificación en un solo lugar, creando esa consistencia, ¿de acuerdo? Eh, Siguiendo con esto, nos vamos al contexto de uso. Esto es algo que también saqué del feedback que se me dio en la presentación que se hizo en los Figma Camp, porque muchas veces, por ejemplo, si tenemos una serie de iconos, un icono puede usarse en diferentes contextos de uso. Pero ¿cómo saber a qué categorización corresponde un icono determinado? Eh, yo lo primero en lo que me he enfocado, Monarch, lo primero que se ha enfocado es en enfocarse en la funcionalidad principal, donde guiarse en su posible uso posterior, por ejemplo, cómo puede ser meterlo en un icono. Y si repetimos el icono en diferentes usos de contexto, ¿qué pasaría? ¿Qué romperíamos? No va a ser eh, una gran cantidad de iconos los que se puedan diferenciar en muchos usos de contextos. También tenemos una alternativa que yo he utilizado en mi sistema de diseño y os he puesto este ejemplo como es el comparador, porque podemos jugar con los tamaños, con esos glifos, ¿de acuerdo? Con esa A, B, C, D y E. Evidentemente, un botón que es informativo no va a poder llegar a 40 o va a llegar a 48. Se va a quedar en una parte visual. Sin embargo, un botón que va a generar información y que luego puede evolucionar metiéndose dentro de un botón y puede generar una navegación, pero su funcionalidad principal va a ser la de información. Es decir, una categorización basándonos en ese sizing de lo que es el icono.
Algo que me habéis preguntado bastantes es el tema de la espiral de Fibonacci. Eh, Tiene mucho que ver con la jerarquía de información y la arbitrariedad muchas veces a la hora de colocar los elementos dentro de lo que es el breakpoint determinado que hemos creado y las grid que hemos formulado. Algo que es básico es que se basa en la proporción áurea, en el efecto halo, y se construye a partir de la serie de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ¿vale? Pero esto volvemos a ir al mundo off y volvemos a ver ese caracol. Si yo esto lo extrapolo, lo proyecto al mundo on, podemos hacer que junto con lo que es el ritmo vertical, la tipografía base, ese alto de línea, podemos crear esta espiral. Y eso nos va a dar mucho más claridad, va a ser mucho más consumible el producto visualmente en la vertical, va a haber mucha más fluidez, va a dar más naturalidad y va a ser entendible. Y en este caso va a haber una mayor precisión en la construcción geométrica. Si veis este de aquí, que es el caracol, quería mostraros lo que es la parte orgánica, la parte natural del mundo off, de acuerdo de cómo muchas veces la naturaleza nos está dando inputs y nos está dando claves para poder trabajar en el mundo on. ¿Y qué es lo que he hecho yo? Generarlo. Y lo he generado siguiendo esa base, pero siguiendo la base en el que yo he tomado como alfa lo que es 18 píxeles, que es la tipografía base, y por alto de línea, que es 28. Si veis esta parte de aquí, esta parte de aquí central, que la he agrandado en este punto, nos va a dar la parte de 28, 28 y va a seguir subiendo a 56. 1 y luego el doble. Yo el 1 lo he transformado en 28, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que generando una espiral, siguiendo sumando de 28 en 28, vamos a conseguir ese efecto, esa proporción áurea para poder componer. Pero a mí no me valía solamente con tener esta composición, porque esto me vale en un punto determinado. ¿Qué es lo que hice? Crear una composición. Crear una composición en espiral, ¿de acuerdo? Que englobase los puntos focales, nunca desperdiciando lo que es el espacio negativo. Y espacio negativo que podemos aprovechar, pero si veis en la imagen de la derecha, creo que hay una coherencia visual. Si veis las líneas blancas, establecen dónde está la colocación de lo que es el elemento, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser de 28 en 28 píxeles, podemos pasar a 56, sumamos 56 a 28, pero tener muy presente que lo que son los círculos nos van a indicar exactamente dónde colocar cada elemento. Volvemos otra vez a lo mismo, no seamos puristas. Podemos, os podéis ver aquí, por ejemplo, una parte fundamental y uno de los círculos principales que me sale al crear el efecto halo está en la parte superior, pero lo puedo desplazar un poquito a lo que es el margen negativo. Sin embargo, lo que es el foco de atención va a ser la imagen principal, que es la que está centrada. Eh, Conclusión, trabajar con lo que es el alto de línea, el ritmo vertical, algo que por mi experiencia muchas veces ni se conoce en las empresas en las que he trabajado, y creo que es una manera que nos da una versatilidad brutal a la hora de poder componer y a la hora de poder crear geometrías, porque al final esto es una geometría compuesta por diferentes elementos que al final son atrayentes,
no son lo estandarizado y realmente nos lleva a la naturalidad y a la claridad como es el efecto del caracol. Lo que pasa es que en este caso el caracol lo he ampliado y lo he diversificado en 4 opciones. Y por último, esta era la slide del efecto halo. Y bueno, no sé dónde se ha metido Raúl, pero cualquier pregunta que me queráis hacer, estaré encantado de poder contestarla. Podemos retroceder en las diapositivas, ver algo que os interese y poder daros una respuesta. No he intentado siempre, como os comento, crear algo ya no disruptivo, sino crear algo diferente, crear una propuesta que nos lleve a más. No ser estáticos. El diseño no es estático. Un sistema de diseño no tiene que ser estático. Nosotros como diseñadores tenemos que evolucionar y el diseño abarca mucho más. No tenemos que quedarnos siempre con lo mismo y seguir trabajando con la baraja de cartas, J caballo, rey, y esos tokens, poder modificarlos, poder optimizarlos, el tener, trabajar con esa espiral, pues nos va a dar mucha más versatilidad y evidentemente la escalabilidad y la eficiencia en el trabajo va a ser mucho mayor. Ya está aquí, Raúl, Villa. Venga, pues bueno, no sé, te tengo que dar la enhorabuena, Samuel, aparte de por todo lo que has contado, que sobre todo porque por esta vez sí nos hemos ajustado a tiempo, que era una de nuestras grandes retos aquí. Yo entiendo, no sé vosotros, y ahora podemos dejar unos minutillos si queréis para respuestas, preguntas, si lo veis, que el tema es muy complejo de proyectar en tan poco tiempo sin hacer pruebas, en el sentido de que, obviamente, ahora lo diréis vosotros si queréis, pero em, creo que aplicar esto como iniciativa propia, de decir voy a cambiar todo mi ritmo actual, es complejo, ¿vale? Porque también seguramente, no sé, que a lo mejor alguien dice, pues he visto la luz con esto, pero reconocerme que cualquier cambio, pues eso es, de hecho, fijaros, lo que he dicho al principio de la charla, Salesforce cambia un poco sus tokens y los llama de otra manera incluso y la gente se le araña, ¿no? Se le pone ahí tensa, ¿no? Entonces, imaginaos esto que traía aquí Samuel, que tiene una complejidad muchísimo más bestia, ¿no? A priori, ya sabéis que luego esto, como laboratorio, habría que experimentar si tiene cabida dentro de un entorno laboral habitual. Ya sé que posiblemente no, pero como todas las experimentaciones, a lo mejor, ¿no? Esto es una opinión ¿Me personal, ¿eh? dejas, me dejas comentar una cosilla, Raúl? Sí, 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 claro. Muchas veces las cosas complejas, Sí, sí. como lo estás llamando, a lo mejor la complejidad, y es algo que en lo que me enrollé mucho, sintiéndolo mucho en los Film Awards, tiene que ver con, más que ya llamarlo complejidad, con con el miedo al cambio. Y eso nos puede llevar a esa zona de confort, a seguir esa rutina y evidentemente no querer cambiar. Pero todos hemos empezado a trabajar y cuando hemos empezado a trabajar y cuando empezaron a hacerse los sistemas de diseños, era complejo. Mm, Pero aquí lo que totalmente. estamos viendo es una versatilidad y evidentemente que el ecosistema creado tenga una degradación, una retroalimentación negativa a la que nos lleve a un punto. Por eso, la necesidad de trasladar, y que no es fácil, no lo es, pero el mundo off nos da muchos tips para poder trabajar en el mundo on Bueno, de y hecho, ese era buscar tu otras mensaje aquí similitudes. hoy, Samuel, y creo que ha quedado claro, ¿no? El tema es eso, cómo traer tallajes de elefante a pequeños componentes, ¿no? Pero ahí estamos, en eso está. Dice por aquí, Bea, que en este, según ha entendido ella, en este sistema hay una gran curva de aprendizaje inicial que cualquiera que trabaje con este sistema va a notar, ¿no? Pero que también cree que puede funcionar perfectamente, dado que permite una gran versatilidad a la hora de escalar, cambiar y reformar. Ese era un poco tu objetivo, ¿no? Bueno, Ujú. o sea, encontrar la Exactamente. versatilidad tras la tormenta del aprendizaje de La esto, ¿no? versatilidad tras la tormenta y sobre todo en en la optimización de recursos. Claro. Para mí es fundamental la optimización de recursos, sobre todo lo que es el reciclaje. Me voy al mundo off otra vez. El reciclar es fundamental. ¿Para qué Total. vamos a crear diferentes elementos?
¿Para qué vamos a crear un mismo elemento en diferentes lugares cuando lo podemos llevar de un sitio a otro y son componentes que no se van a ver Total. por el usuario, por el UI? Y muchas veces sí aparecen De todas repetidos maneras, y esto genera una carga y lo que es y un mal rendimiento en el funcionamiento del software de Figma, porque al final cuanto más información le metes, el rendimiento es peor total. y queremos trabajar con mayor fluidez. También te iba a decir, Samuel, que una pregunta que hizo Eli, no sé si está por aquí antes, pero no sé si se ha ido. Elizabeth te hizo una pregunta el otro día, en la primera parte de la película de Netflix, esta que hemos vivido aquí hoy por segunda parte, acerca de que si uno de los grandes problemas que todos sabemos que tenemos con los sistemas de enseñanza es la adopción, ¿cómo luchabas tú? ¿O cómo lucharías tú? Porque es una pregunta a futuro, obviamente. ¿Cómo lucharías tú para que un sistema con esta complejidad inicial, esto se mantuviera luego en, en funcionamiento literal dentro del equipo, con lo difícil que es, incluso con sistemas ultra mega básicos, ¿no? De lo que es su proyección, ¿no? Vale, tú hablas de complejidad inicial. Desde mi punto de vista y subjetivamente es adaptación, ¿vale? Mm. Y es que yo creo hasta tú, Raúl, en un primer momento, cuando te enfrentaste a tu primer diseño o a tu primer A sistema mi de primer diseño token, a mi primer token. o al primer token, ¿vale? Le viste una complejidad brutal, Yo me acuerdo pero todavía de mi luego, primer token, ¿eh? al final, y todo tiene sentido, lo que estamos dando es más coherencia, lo que es en todo el entorno, porque Ujú. todo el entorno al final se va a basar en unos glifos que nos van a dar una información. Y de ahí que podemos sacar mulas, podemos sacar híbridos. Evidentemente no lo vamos a llevar a un Frankenstein, no vamos a crear elementos en los que haya más de dos letras, porque sería exagerado y creo que sería incoherente. Mm. Pero sí poder extrapolar pequeñas cosas que tienen que ver con los core, con el núcleo de lo que es el sistema de diseño. Y esto es la base primordial en lo que es mi sistema de diseño Total. y, y Bueno, mi también forma te de digo una pensar. cosa, Samuel, la idea, no sé si alguien tiene alguna preguntilla, digo, porque tampoco querríamos hacer muy largo todo esto ya, porque ya habéis tenido, de hecho esto lo vamos a subir después, por si lo queréis parar, lo queréis también, Samuel, tú puedes compartir lo que necesites, no digo aquí ahora, no te preocupes, sino luego cuando hagamos la publicación mañana si quieres para, bueno, el que no haya podido estar, y para los que habéis estado aquí, Samuel, comparte tú un poco el material hasta donde tú quieras que se pueda comprobar, toquetear, porque creo que sería muy útil quizás pues que la gente pudiera no solo ver lo que has visto enseñado tú, sino toquetear parte, ver tus complejas, cuando digo complejas, en cuanto a pensamiento detrás, variables y demás, ¿no? ¿Vale? Pero no se venga, preguntitas. Yo, No, no, pero dime, Samuel, que te corto todo el rato, dime. no, que no sé, no estoy viendo muchas preguntas. No sé si os he dejado a todos noqueados No, no, lo que pasa es que esto, o no le encontráis el sentido, pero de manera, sí, me gustaría conocer un pequeño, una pequeña cosita, algo. Y no tiene que ser porque ser positivo, ¿vale? O sea, me vale hasta un feedback negativo, porque al final tenemos que escuchar tanto lo negativo como lo positivo para poder evolucionar. Seguimos trabajando en diseño, ¿de acuerdo? La evolución. Yo he creado esto, he llevado mucho tiempo con ello, empaparme de lógica matemática, porque yo sé mucho, sé bastante de biología, pero bueno, la lógica matemática al final no es algo, es un área específica mía. Pero sí es verdad que espero de corazón no haberos dejado noqueados y que algo os haya quedado claro de lo que es mi percepción de un sistema EDIS. venga, yo ya he dicho, cuando hemos arrancado esto, y con esto cierro si queréis, ¿eh? Pues si no hay ninguna preguntilla, se la hacéis también directamente a Samuel, que siempre recibe muchos mensajes de amor cuando cuenta sus locuras. Pero esto es un laboratorio, yo creo que así siempre lo he visto yo y claro, entiendo que en la vida real pues luchamos contra la parte de negocio, con lo que queráis, y contra los tiempos y contra el venga rápido, no hay tiempo de experimentar y creo, y lo estamos hablando hace poquito en otro debate,
si no hay tiempo para I más D, que suena también como fatal, yo creo que vamos mal, ¿vale? O sea, que ojalá tuviéramos más tiempo para romper cosas, para probarlas y que eso estuviera incluido dentro de nuestras horas de trabajo y no en los fines de semana, que es un poco lo que has tenido que hacer tú. Así que bueno, ese es el mensaje último con el que yo quiero cerrar, salvo que tengáis otra cosa por ahí que queráis aportar. Os agradezco mogollón el haber venido, ¿vale? El haber escuchado a Samuel que lleva año y medio, como si estuviera en el corredor de la muerte, iba a decir yo, es más parecido que se me ocurre a esto, ¿no? De dramatismo. Porque claro, al final cuando empiezas a trabajar en esto, empiezas a trabajar desde cero, empiezas y desechas, empiezas y desechas. Tienes que Total, llegar a un punto en el que encuentres lo que es la lógica para poder llegar a una total, simplificación que al final realmente para vosotros es una complejidad, total. pero esa complejidad yo os diría que es el día a día y Mm. el sistema de diseño al final funciona. Otra cosa es que os guste más, os guste menos o queráis en este caso quedaros en esa zona en la que La zona de confort, ¿no? Que es una palabra hablaba muy antes. fea, pero al final es la que Sí, no me usamos. gusta, Ya, pero es más pero fácil, ¿verdad? Hacer lo que funciona que romperse la cabeza para ver si hay algo nuevo que pueda funcionar mejor. sí, al final es lo que tú muchas veces has comentado, la rueda está creada, pero yo a la rueda que está creada le quiero poner, la quiero tunear al máximo. ¿Sabes lo Mm. que te digo? Le quiero poner unas llantas, le quiero poner luces y le quiero poner todo lo que pueda. ¿Por qué? Lo que, Porque no quiero hacerlo estático, quiero que total. evolucione. Lo que pasa, Samuel, que a la gente, no sé si está muy de moda el tuning. Esa es la pelea, esa es la pelea, ¿no? No sé si Bueno, es solo un hay tiempo de ejemplo llevar alerones en el coche, pero bueno, una cosa, paramos aquí, si os parece, chicos, chicas, de verdad que gracias. Pondremos el vídeo por YouTube por si alguien quiere volver a verlo con más calma o en 2x o en 0,5 y nos vemos en la siguiente locura que se nos ocurra. Yo creo, no sé, Samuel, di algo para acabar, venga, cierra tú que esto era tuyo. que muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y Venga, que cualquier duda por LinkedIn, si queréis, podéis contactarme y estaré encantado de poder hacerlo. venga. Samuel, muchas gracias por tan ¿Vale? valentía doblemente, ¿vale? La del otro día y esta. Chicos, chicas, pasadlo bien. Venga, espero que haya Muy bien. merecido la pena ver cosas raras. Pasadlo bien, gracias a todos los que habéis Gracias venido. a Me ha hecho mucha todos. ilusión ver a algunos de vosotros. Venga, chao. Un beso a Chao, todos. pasarlo Gracias. bien, Hasta chicos. luego. Chao, chao.